Parte 3 Audiolibro, Pachecón. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Arsenio con su acordeón que la quiso interpretar, pero no solo tocaba la múcura que era su minimizado repertorio por ser su única canción. El que quería escuchar sus notas debía y tenía que pagarle por estar sediento de alegría, que la repetía por no saber más. La juventud se detenía en el tiempo en espera de una inducción para secundar sus pasos, pero este se mostraba mezquino al no querer infringir su negocio. Generaciones y escasos aprendieron a leer y a escribir en la escuelita de calzón blanco con la dirección de la profe Mayito con su pedagogía que se adentraba a sus alumnos en el saber como aquel libro abierto. El resto seguían en sus faenas como la pesca y laborar el campo que, sin alternativa le apostaban a la zoofilia por la escasez de mujeres por ser ella, devoradas por la migración a las urbes y sin retorno aun cuando con el rechazo de un provinciano en la ciudad donde las pocas presentes ya muy fatigadas bailaban para divertir a los hombres que complacían a todos al mismo tiempo con la misma canción donde el tipo que se rehusara en no dar barato para bailar era una pelea asegurada y funesta. Faustino con su alimentación de ballena por ser muy copiosa con bocas chicos y pertrechas donde se ponía de mal humor si no le repetían lo mismo, su ingesta copiosa, pero era ignorado por ser el momento que se le servía la mesa a cielo abierto para que los suyos recibieran los alimentos con los mismos nutrientes per cápita. Al no ser atendido se arrimaba a la mesa para participar de la competencia. Dagoberto el pésimo peluquero del pueblo que estaba estigmatizado con poca demanda porque los nativos obligados por no haber competencia lo utilizaban en la fiesta de la Cruz de Mayo que, era su bonanza que aprovechaba esta cobertura para aumentar de precio en su represalia y por la alta temporada. Después nunca tenía dinero en sus bolsillos. Cuando llegaba la remesa de pan que duraba menos que un cura loco echarse la bendición y le ofrecían el producto y en bancarrota y con el dolor por dentro de no tener efectivo decía, a Dagoberto a él no lo atrae el pan. Con su jocosidad al desfigurar la realidad de las cosas porque bautizaba a las personas de acuerdo con su aspecto y arengaba sus letanías grotescas al escuchar sonoras flatulencias. Los dineros captados en su alta demanda los gastaba con las niñas de la espuelua porque ella tenía niñas de muy buena apariencia. La patrona o la espuelua, era todo un adefesio que, al nacer su progenitora le dijo a la partera, mejor quiero la placenta a mi lado y llévense a esta porquería de aquí. Aristó un nativo que no salía del caserío, pero se anonadaba al oírle sus cuentos. Un domingo se dejó persuadir por Dagoberto y se lo llevó para un posible mutuo amor y también para que le ayudara en la remada de su canoa que le tocaba aguas río arriba. Después de la inducción para llegar al recinto del prostíbulo y al llegar y a la distancia él visualizó a la dueña y ella al sospechar ser el interesado que supuestamente esperaba le preguntó, ¿usted es el cliente? Aristo pensando que esa era la mujer con la que debía hacer el amor y sin preámbulo le contestó, yo era, pero ya no soy. Isabelita con su pequeño tenderete de abastos todavía lloraba la quema de su casa al derramarse el gas del recipiente con el combustible para encender los mechones para alumbrarse. Esta vivienda reposaba exactamente en una curva hecha por el cauce del río, un acantilado referente para los clavados de bañistas que zambullan sus cuerpos. Una campesina en su vejez con su contextura raquítica que adornaba su rostro con un perenne tabaco en sus labios con la quema en su paladar y con una cabellera a rastra porque lo cuidaba con manteca de corozo donde se movía desprevenidamente y sin ella percatarse de su bella armonía. No se hablaba con su hija mayor Gina donde al llegar a comprarle en su tenderete se llevaba a su hija Cruz Elfa que por cariño la llaman, Cucha que le servía de puente en sus compras, y Gina su madre le decía a su hija Cruz Elfa, tienes esto y lo otro, y su hija al digerir llevaba y traía y siempre la abuela le decía lo mismo, no hay. Gina su madre encarcajada le decía a su hija Cruz Elfa, no joñe Cucha. ¿Y entonces qué es lo que tú vendes aquí en este mesquero? Cuando no tenían dinero Cucha iba y venía y a su abuela le decía, apunte para cuando papi Dagoberto haga una motilada y la abuela Isabelita con rabia decía, esta cacorra no me gusta. Porque es mejor que tu papá venda la tijera y se ponga a hacer otra cosa ya. Que su trabajo es para flojo y yo los conozco, aunque esté en su dao. Círculo vicioso de abuela e hija y nieta. Fernando en su casa era abundancia de pesca y por eso se rumoraba que tenía pacto con el maligno. Tenía dos hijos, como lo fueron, Adalberto que destacó en fútbol, pero murió en el anonimato y a la Ciseñora una mestiza con movimientos de pantera por deslizar su armonía natural que exteriorizaba su silueta que deslumbraba y sin ella notar sus dones. Ellos sin roce social por el entorno campal se apenaban en pedirles alimentos a su abuela Isabelita. Cuando les arreciaba el hambre la abordaban y se tapaban sus ojos con sus manos con el reverso del puño y le decían, mamá mandó a decir papá que si no tiene una tapa de yuca que nos regales porque no tenemos nada que comer. La abuelita con risa decía, quítenle la tapa a la olla que está sobre del vinde del fogón pa' que se coman la que quieran. Al otro lado del río la numerosa familia de los peruleques y un animal hacia su tránsito quedaba en su intento. Hasta aquí el árbol genealógico del abuelo Dani y la abuela Quintina. Menos el indio y el loco Humberto y Aldana el industrial panelero. El loco Humberto fue un atarantado, pero se mostraba cuerdo en unas cosas porque cuando se autoasistía o hacia el sexo solitario y lo avisoraban los hombres le decían, degenerado masturbándose y él de forma natural respondía, yo sé que tú no lo haces pollo porque tú tienes mujer pero yo que no tengo. A mí me toca puro sexo artesanal. Era la banda de música o la papayera cuando ejecutaba su galón de manteca que lo apostaba en sus labios para desdoblar su música. Acosaba a las mujeres casadas y se les adentraba a sus intimidades y no era motivo de asombro porque siempre huía desnudo mostrando una endiablada erección envidiable. Los maridos en algunos casos lo lastimado de forma severa. Cuando lo utilizaban para llevarles los alimentos a los trabajadores en las rosas llegaba tarde y sin carne. Los trabajadores resignados le hacían un roto a la cuchara de palo en el centro y luego soplaban para evacuar los calores y el que más comiera.
Al preguntarle qué pasó, respondía, no gallo, fue que me perdí y para que la carne no se perdiera yo me la comí. Para que no abusara de los alimentos el capataz lo ponía a comer hasta la saciedad. Cuando los remolcadores transportaban los semovientes donde estos hacían un ruido infernal en las noches y el loco al escuchar y despavorido y desnudo por la ribera del río gritaba, corran que se acaba el mundo. Pedro era especializado en mentiras porque afirmaba que fue en el pasado un piloto de avión y cuando se encontraba con otro en vuelo ambos sacaban la mano por las ventanillas para saludarse. Su casa era destino obligado de dentistas que trabajaban abajo de un frondoso campano como su improvisado consultorio donde las personas nativas se aligeraban en hacer la fila para extraer sus dentaduras que estuviesen en descomposición que por lo general eran todas. Lugar cuando el indio fue el pionero de este oficio y marcado por lo funesto se retiró con su frente en alto para vivir de los recuerdos y ahora turno para muchos patrulleros que se ganaban la vida con la extracción de dientes o la fabricación de prótesis llamadas casquetes donde muchos quedaban sin dientes para ponerse un puente forrado en oro que los enorgullecían para abrir sus bocas para alimentar su vanidad donde algunos morían de hemorragia en sus encías por desconocer las técnicas en el oficio pero jamás lo inculpaban al decir, murió de maleficio. Patrulleros a cielo abierto de parajes, pueblos, veredas y recibía sus pagos por su labor en semovientes. En su faena de su trabajo. Y antes de empezar el servicio ya había inspeccionado el menú de la cocina y al invitarlo a la mesa decían, lo acepto por ser esto y lo otro que ya había visto en la cocina. Josefa o Josefita al llegar al tenderete de la primera dama del caserío donde en esa mañana compungida contándole, ¿cómo le parece que las mujeres son las que llevan los pantalones porque ahora la de mi hijo lo mangonea y lo reprendí y por eso el bellaco no me habla y yo al ver su irrespeto le preparé 2 bocas chicos en viuda y con yuca mona blanca para que cambiara de parecer y con el amor de madre se lo llevé a la mesa y le dije, toma hijo y me respondió, no quiero ir. Yo le contesté, hoy desprecias a tu madre por una mujer pero mañana de esta mazorca ni un grano y quedándose en su sitio estática con la mano derecha en su mentón dándose golpecitos en la punta de sus narices con uno de sus dedos y dijo, son cosas de la vida que al ser humano le toca de afrontar como le parece comadre que se me ha perdido la chapa de mi boca y la he buscado y no la he podido encontrar y sin ella no puedo comer. La risa de los que allí estaban presentes respondieron en coro, y no es la que tiene puestas. Sara Sewane estuvo un pleito con Jocho y Hermenegildo, eran 2 hermanos de una corpulencia física fuera de lo normal por ser como 2 gigantones de la antigüedad donde ellos jamás calzaban sus pies por no ser necesario porque en sus plantas de sus pies dejaban evidenciar una callosidad severa que los facultaban para movilizarse sobre vidrios y artefactos cortanpunzantes. En época de subienda de peces por el río los pescadores lanzaban en la orilla cantidad de mata caimán llamados carraches que son pececillos miniatura con sus espolones a su diestra e izquierda y lo mismo en la parte superior que al disecarse con el paso del sol y con el tiempo se mostraban como unos tornillos filosos que sin el mayor esfuerzo lastimarían al desprevenido caminante descalzo de la región y ellos afanados hacían su tránsito en forma desafiante donde esta puesta los hacía esbozar una leve sonrisa que nunca lo hacía ni menos dejaban escuchar sus voces y solo se escuchaba el crujir de la osamenta de estos pequeños pececillos que se desdoblaban al no resistir la presión de estos pies contra el piso. Hilario Goyayo marido de su única hermana y con frecuencia la lastimaba cuando él al regresar ebrio y ella por temor le tapaba la falta. Un día menos esperado la vida le dio sorpresa porque fue sorprendido por uno de ellos en la vulneración de su hermana y el gigantón en iras lo tomó por el pelo de su cabeza e hizo percusión con el dedo central que lo apoyó en su dedo cabezón y de su mano tomó una velocidad suficiente para inmovilizarle la parte motora de los movimientos de su boca para siempre. Sara Sewane por perder un pleito con uno de ellos por la diferencia de unos metros de tierra les pronosticó morir con los efectos de un rayo que con el tiempo se confirmó su prédica. Aldana Manuel el industrial panelero que en aquella noche en faena de trabajo el cajón de madera un contenedor que hacia el acopio de la melcocha traída directamente del horno con temperatura de la candela y una brisa fugaz pero fortísima tumbó el cajón de la panela aún en ebullición donde Aldana e ignorando el peligro en la oscuridad resbaló para dejar caer su humanidad al infierno y sin poder hacer nada y dejaba escuchar alaridos desgarradores que marchitaban al desprevenido por las inclemencias del dolor que lo sumió en una queja permanente porque no le quedaba otra expresión solo una hijoma y vea y niña porque sus escrotos gigantes lo ayudaron para la consumación de su humanidad por truncar su movilidad. Si una persona desprevenida no tenía que esforzar su vista para evidenciar la protuberancia de sus escrotos. Tenía su audio ronco desde su nacimiento y aún así solía en echarse sus alcoholes para compensar su arduo trabajo en la faena del campo. Donde los fines de semana eran perennes sus borracheras y emprendía su camino a casa a altas horas de la noche no importándole el estigma de la aparición de espanto en el cauce de su camino donde en aquella noche oscura borrascosa y los truenos y relámpagos se dejaban evidenciar desde las alturas del cerro el Corcovado que por eso lo preocupaba. De la nada se le apareció un perro grande con los ojos encandecidos y muy presto para agredirlo y atrapado por los nervios le repostó con una patada que finalizó en una plasta de heces de vaca y menos en el enorme canino que se transformó de la nada en esto en un montón de heces. En medio de su borrachera dijo, que de jipe sin ser gato. Con este sonido u onomatopeya así con esta voz se espantan a los gatos, jipe. Este episodio al ser difundido se volvió vox populi en el pequeño caserío porque un refrán burlesco si una persona hacía una actividad y no era atendido de inmediato lo abucheaban al decirle, quedó jipe sin ser gato y antes todos al unísono murmuraban, jipe, jipe. Fue el boom de los nativos para exteriorizar su burla que se la hacían a quien le tocara el turno sin distingo de edad o fuero. El curandero Pacheco hacía sanaciones invisibles según él llegaba a la casa de la primera dama su comadre de sacramentos y le preguntaba, comadre me guardó los huevos podridos que le encargue. Ella esbozada afirmaba con un movimiento de cabeza aun cuando sabía y para confirmar dijo, compadre ¿para qué tantos huevos podridos?
El compadre, tomado por sorpresa y con una sonrisa de mal gusto titubeante, dijo: comadre, es intensa porque usted sabe que yo hago sanaciones invisibles y arropo al enfermo con una sábana y hago mis pases mágicos y luego le muestro el huevo podrido vertido en un recipiente y se cree que le estirpe el maleficio y sale del quirófano sanito de fe. Estos eventos realzaban su fama, que muchedumbres llegaban de la nada por las noticias que atiborraron la vereda con chinchorros, camas improvisadas, toldos para protegerse de las plagas, empalizadas que aprovechaban la madera de la región para improvisar sus descansos. Acabaron con las posturas de las aves de corral, que eran muy copiosas, y derribaron los 70 árboles para comercializar su madera usada para cocer los alimentos y dormitorio y descanso de las gallinas que se anidaban, propiedad de la primera dama, y extinguieron todo tipo de ave de corral donde en su diario vivir se preguntaban: ¿qué comieron hoy? Respondían: lo mismo, gallina. Los 200 perros vigilantes no fueron la excepción y fueron hurtados y esparcidos a todos los puntos cardenales. Desde el puerto y hasta el islote afincamiento del curandero, que tenía su iglesia con paredes de maderas y techo de palma amarga, que en sus aposentos tenía un altar con un santo gigante esculpido en madera donde los fieles hacían fila india para flotarlo con velas para conseguir el milagro deseado, donde todo era por no dejar porque nunca llegaba el atractivo deseado, ya que nosotros los humanos somos soñadores y con añoranza de tonto. Una interminable fila de 5 kilómetros que no daba tregua en 24 horas. Todo al su alrededor era perenne un olor de esperma derretida que asemejaba una cumbia gigantesca en la rueda de un fandango. Muchas imágenes religiosas que se comercializaban por doquier, donde esta fue la razón de cambiarle el nombre de la vereda del Cedro por Puerto Pachecón, donde este humilde caserío solo daba bienvenida al desesperado forastero que buscaba aliviar sus males. Cuando los viajeros nativos del caserío llegaban de laborar en las materas del hermano país, era esperado con mucho entusiasmo por el derroche de dineros que amenizaban en su regreso. Con radios portátiles terciados en sus hombros para exteriorizar sus orgullos. Un festejo indefinido hasta gastar los últimos centavos para de nuevo volver al hermano país, que hacían el círculo vicioso repetido 4 veces al año con los integrantes de siempre, como Tafur, que lideraba el grupo, donde antes de festejos se aseguraba del pasaje de vuelta, y quien no desembolsaba los dineros de los gastos para el retorno no se le permitía su regreso por este bravucón que decía: si me atacan del lado derecho, ¿para qué tengo la pezuña de este lado para defenderme? Y si es del lado izquierdo, ahí le van dolores sin pensarlo. Pello J, el doctor no me joda, porque antes de pronunciar palabras abría su bocona con su plevedad y pasaba borracho porque le gustaba ingerir su ron ñeque y le gustaba la música, acompañaba con repetidas vulgaridades y asustaba a los hombres y mujeres cuando estaba tomado. Decía: no hagan que yo diga lo que sé, donde muchos se apresuraban y con una sonrisa nerviosa para que escondiera la verdad y le decían: no me joda, Pello, pareces un nido de paloma que se vuelve caca y paja. Pichano, con su contextura endeble y con rasgos de fémina, porque sus movimientos delataban su género y por ende decían ser un mano pancha, o papindo, y adicto al licor, que se mostraba sonreído y con un espabilar retráctil. Cajal no dejaba oír su voz y dejaba escuchar un balbucear en sus labios que ni él mismo entendía, para que no lo involucraran para el aporte de la siguiente botella de trago, porque era como las gallinas viejas que comen y beben, pero no ponen. Facundo pasaba por tonto, pero era un avispado que participaba de los festejos, pero no colaboraba. Al llegar a la casa de su mujer lo acosaba para su asistencia y él le decía: cuando uno está jacto no come más. San Antero se mostraba con sus ojos cerrados por sus borracheras y siempre repetía: 1000 y 1000 son 2000, que lo acompañaba con sus estruendosas carcajadas. Al regreso se aprestaban para sus parrandones de despedida y la veredita quedaba en un silencio total hasta la próxima venida, pero antes acordaban el día de partida, que con un pequeño madero golpeaban sus canos avanzada la noche para el notificar de su reunión, para alistar detalles del viaje, por ser un formato usual para informar el acordar de siempre.